Vamos a entrar a la última parte de la historia de la iglesia y quiero hablar o vamos a hablar eh, un poco de la iglesia contemporánea. Vamos a hablar del siglo XX y algo del siglo XXI. Vamos a ir tocando estos puntos del periodo de la iglesia contemporánea. Y quiero iniciar con el tema de las primeras denominaciones protestantes en Latinoamérica. Ya lo tocamos anteriormente, pero sí quiero que vean cómo se fueron introduciendo las primeras iglesias protestantes y vamos a ver después cómo se va desarrollando esta historia de estas iglesias en el siglo XX. Los primeros que llegaron aquí fueron los anglicanos, en América Latina. Estamos hablando que llegaron a establecerse en América Latina. Llegaron en el año 1819 y llegaron a Brasil. Posteriormente fueron acercándose o llegando luteranos y presbiterianos escoceses en Argentina y más tarde algunos valdenses en Uruguay, que hasta la fecha hay valdenses en Uruguay. Pero los primeros entonces son los anglicanos en 1819 en Brasil. Los presbiterianos iniciaron su obra en Colombia en el año 1856, especialmente en Bogotá y Bucaramanga. Allí estuvieron los presbiterianos, 1856. Los metodistas, ellos, los historiadores, algunos historiadores los ubican en 1835, pero cuando llegan ellos fracasan. Así que cuando realmente empiezan a tener éxito es a partir de 1876. Empezaron a tener éxito en Brasil, en 1876. Y los bautistas, bueno, ya lo hemos visto, ellos comenzaron en México en 1861 con el trabajo no solamente de venta de Biblias, sino también un trabajo misionero de Santiago Hickey, que él llegó a Matamoros, venía de Brunswick, de Texas, llegó a Matamoros. Después de un año se pasa a Monterrey, donde ya lo hemos visto, donde en Monterrey nace la primera iglesia bautista el 30 de enero de 1864. ¿Cómo nace esta iglesia? Nada más vamos a recordarlo, con el bautismo de Tomás Westrup y de los hermanos José María y Arcadio Uranga. Con tres personas empieza el surgimiento de una nueva iglesia. Y esto nos tiene que reflexionar ahora en cuál debe ser el criterio para definir qué es una iglesia o qué no es una iglesia. Pero desde el punto de vista histórico, nuestra primera iglesia nació con tres personas, y el hermano Santiago Hickey, y estos que bautizaron, y así surge la primera iglesia bautista en Monterrey. Desde el punto de vista histórico creo que es algo didáctico para nosotros. Si empezamos a trabajar, a sembrar una iglesia y hay 4, 5, 6 personas que se han bautizados, creo yo que podemos hablar del nacimiento de una iglesia. Obviamente, entre más se va trabajando, más se van añadiendo esas personas que han de ser salvas por la gracia y misericordia de Dios a esa nueva congregación. La iglesia está conformada por un grupo de personas que han experimentado un nuevo nacimiento y que en la medida en que vaya creciendo, va a ir supliendo sus necesidades con los dos principales oficiales que son esos ministerios de pastor y diáconos. Pero obviamente que va a ser dependiendo del número de miembros que conforma cada iglesia. En 1901, esto no lo mencioné, pero aquí lo podemos ampliar. En 1901, el misionero A.C. Watkins, fundó en Torreón el Instituto Teológico Bautista en 1901. Este es el seminario más antiguo de los bautistas en México y en la actualidad que es conocido como el Seminario Teológico Bautista Mexicano, que está ubicado en Lomas Verdes, en el Estado de México. Así que como bautistas, el seminario más antiguo, 1901, es el seminario que está en Lomas Verdes. Nuestro seminario, el que estamos ahorita aquí,
el seminario Lacey lo fechamos a partir de que surgió la escuela ambulante en 1936. O es la fecha en la que ponemos nosotros el nacimiento del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Bien, vamos a entrar a otro tema. Las iglesias evangélicas fundamentalistas y el dispensacionalismo. Es la historia de la iglesia en la época contemporánea y vamos a ver estos temas. ¿Qué es el fundamentalismo evangélico? ¿Cómo surgió este movimiento y cuáles son sus fundamentos? Vamos a verlo. El fundamentalismo es un fenómeno religioso. Este fenómeno o este movimiento se dio dentro de las iglesias evangélicas. La razón del surgimiento de este movimiento es por la desorientación teológica y cambios teológicos radicales que había en esta época en asuntos religiosos. El fundamentalismo surge como una reacción a esta teología liberal que se estaba dando en una escuela que se conoce como la alta crítica, pero esta escuela de la alta crítica con teólogos eruditos que empezaron a cuestionar situaciones que habían permanecido inamovibles por mucho tiempo por la comunidad protestante, por la comunidad evangélica. Y empiezan a cuestionar que si es el autor de tal libro, tal personaje, empiezan a ver la Biblia con una perspectiva racionalista y empiezan a ver la Biblia ya sin milagros y cosas producto de una mezcla de la teología con un conocimiento científico propio de la época y que da como resultado en una teología liberal, una teología liberal. Que esa teología liberal cuestionaba lo que por mucho tiempo se había mantenido, la inspiración verbal de la Biblia, la inerrancia de las Escrituras. Así que en función de esto surge este movimiento para resguardar los fundamentos medulares de la iglesia evangélica. Así que hablamos de que el fundamentalismo entonces nació en 1920 en la pluma de Curtis Lee, editor de un periódico bautista conservador. Y este movimiento se reconoce por 5 doctrinas del fundamentalismo. Estas 5 doctrinas, la primera es creer en la inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Es decir, que la palabra de Dios realmente ha sido inspirada por Dios y no contiene error alguno ni fallo alguno. Número 2, en la deidad de Cristo. O sea, Cristo es un ser divino y en el nacimiento virginal como evidencia de la misma, porque empezaban a surgir voces contrario a esto. Número 3, la muerte vicaria o sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, la resurrección física de Cristo y su ascensión de los cielos, es decir, que Cristo realmente resucitó corporalmente, que es lo que seguimos creyendo nosotros ahora. Y número 5, el regreso personal, visible, o lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, que debe de interpretarse de manera literal. Estos son los 5 puntos o los 5 fundamentos del fundamentalismo que nacen en el año 1920. Ahora, cuando surge este movimiento entre el mundo evangélico, sin importar la denominación, es bien recibido. Y es una reacción, creo yo, era necesaria e importante. Pero después se da un cisma o una separación entre fundamentalistas. ¿Cuál fue el punto de división? ¿Qué fue lo que pasó? A partir de 1930, los fundamentalistas añadieron a estos 5 puntos una cuestión de orden práctico, que finalmente iba a resultar en una separación de algunos fundamentalistas con otros más. Una separación entre unos fundamentalistas moderados y otros fundamentalistas radicales,
ultraconservadores, no en las cuestiones doctrinales, sino en una cuestión de práctica. ¿Cuál es esta situación de práctica? Bueno, estos fundamentalistas ultraconservadores, radicales, hablaban. No solamente hay que rechazar esas doctrinas que ellos llamaban modernistas, sino también hay que separarnos de estas personas modernistas. Podríamos hablar que había modernistas que aceptaban, no aceptaban todas esas enseñanzas de la teología liberal, pero que tenían alguna discrepancia con una cuestión no muy medular. Así que estos fundamentalistas ultraconservadores dicen, no se debe de tener ninguna relación con las iglesias, con estas personas modernistas. Se tienen que mantener alejados, no tratar con ninguno de estas personas. Y otra cosa que vino a ser más agria la situación fue la introducción del dispensacionalismo. Vamos a hablar como un tema que es el dispensacionalismo, pero esa introducción. Entonces, el mantenerse alejado de los modernistas y la introducción del dispensacionalismo hizo que se separaran los fundamentalistas, y había fundamentalistas que no querían tener trato con los modernistas y abrazaron el dispensacionalismo. Y los otros fundamentalistas, bueno, no se separaron de esta comunidad de hermanos que eran considerados modernistas, pero que tampoco estos modernistas estaban que abrazaban todas esas doctrinas que eran una herejía por parte de la teología liberal. Pero bueno, el dispensacionalismo entra y también crea una separación. ¿Qué es el dispensacionalismo? Voy a explicar algunas cosas y probablemente, usted que me está escuchando y apenas está incursionando en el estudio, apenas se está preparando, y usted no sabe, pero usted tiene alguien que le compartió el Evangelio, usted se reúne en una iglesia y usted ha aprendido ciertas cosas y usted piensa, bueno, así es en todas las iglesias evangélicas, pero usted va a descubrir que no es así. Que hay en iglesias evangélicas, hay diversidad en cuanto al modo de bautismo, hay diversidad en cómo llevar a cabo la liturgia, hay diversidad en cuanto a qué instrumentos se deben de usar y que no, en cuestiones prácticas, qué instrumentos no se deben de usar. Pero, el dispensacionalismo es una enseñanza, un sistema teológico que muchos lo recibieron y piensan, bueno, todos son dispensacionalistas, pero la realidad es que no es así. Este sistema teológico llamado dispensacionalismo se desarrolló en Inglaterra y se popularizó con una Biblia de estudio, la Biblia de estudio de Scofield, de referencia, que salió a la luz en el año 1909. Muchos creyentes llegaron a creer que ser evangélico era sinónimo de ser dispensacionalista. El dispensacionalismo es un sistema hermenéutico que divide la historia bíblica en 7 dispensaciones o periodos. Por ejemplo, está el primer periodo, cuando está Adán, que se llama el periodo de la inocencia, que no hay pecado. Y así se van dividiendo cada uno de los periodos y se habla de que esos periodos corresponden a una determinada era y que ahora se está en el último periodo. Una característica también del dispensacionalismo es que hay una dicotomía o una separación de la iglesia y el Estado. Alguien que tiene este sistema dispensacionalista está esperando la reconstrucción del templo de Jerusalén, está esperando que Dios reúna a su pueblo judío como Estado, como nación, y que este pueblo judío va a tener un papel protagónico. Así que está por una parte el pueblo judío y por otra parte la iglesia, que es lo que enseña el dispensacionalismo. Pero una de las enseñanzas también en cuestiones de escatología del dispensacionalismo es el rapto secreto. El hecho de que la iglesia en algún momento y de manera secreta, sin que nadie se dé cuenta, algunos cristianos van a ser raptados. Y todavía se habla, y aquí todavía dentro del dispensacionalismo hay separación de dispensacionalistas en la interpretación, en que algunos dicen que el periodo de tribulación, que todos los cristianos van a ser llevados en el rapto. Otros dicen que no, que algunos serán raptados, pero otros estarán en un periodo de sufrimiento
por 3 años y medio y luego viene el rapto. Y otros que hablan de 7 años y después de la gran tribulación va a venir el rapto. Entonces, hay estas enseñanzas y eso es lo característico del dispensacionalismo. Y esta doctrina del rapto secreto fue concebida en 1827 por John Nelson Darby. Ahora, fíjense muy bien, estamos hablando de 1827. A la luz de la historiografía del cristianismo, no encontramos una doctrina como esta, sino esta doctrina surge en el siglo XIX. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar. Y no se trata de que Dios le haya revelado a alguien algo que los demás no habían visto. Simplemente es un sistema teológico, un sistema hermenéutico de interpretación que tal vez a algunos les va a causar un choque que escuchen esto y que digan, pero yo creo así y así creen todos los evangélicos. Pues no, no todos los evangélicos creen así. Hay otros que no creen en el rapto, no creen que la iglesia sea raptada, inclusive no creen en un milenio literal, sino es simbólico, metafórico. Entonces, estas son la manera de que interpreta el dispensacionalismo. Para muchos autores de esta corriente dispensacionalista, Israel representa el reloj de Dios. Y la fundación del Estado de Israel señala el principio del fin de la generación, que ha de ver la venida de Cristo en gloria. Eso enseña. Hay otros que no creen eso, no creen. O sea, la iglesia, en la iglesia está conformada por judíos y por cristianos, y deberían darse la tarea de estudiar la Biblia, de meditar la Biblia. O sea, ustedes pueden estudiar un sistema teológico como el dispensacionalismo, pero deben de ver cómo interpretan la Biblia, qué pasajes usan y darse la tarea de estudiar esto, de estudiar un poco más sobre esto. Pentecostalismo, ese es el siguiente tema. Vamos a hablar del pentecostalismo, que es parte de la historia de la iglesia, es un movimiento que surge en el siglo XX, es más reciente que otros grupos, que otras denominaciones. ¿Cómo surgieron las iglesias pentecostales? Bueno, sus orígenes tenemos que remontarlos al año 1901 y 1906, y este movimiento fue promovido o dio inicio con un pastor metodista en Arkansas, en Topeka, y en Los Ángeles, con un predicador de raza negra en Los Ángeles, en 1906. Así que, ¿cuál es la característica distintiva del movimiento pentecostal y de estas iglesias que después surgirían de ese movimiento pentecostal? La característica distintiva es el bautismo del Espíritu Santo. Y para los pentecostales, la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el don de lenguas, es la glosolalia, el hecho de hablar en lenguas. Tuvo un inicio muy fuerte, ya que 12 pastores de distintas denominaciones, según narran ellos, fueron bautizados por el Espíritu Santo, y este movimiento se empezó a extender no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. El movimiento pentecostal da origen a nuevas denominaciones como las Asambleas de Dios, el Evangelio de la Iglesia del Evangelio Completo, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, entre otras iglesias más. Así que con este movimiento empiezan a surgir las iglesias pentecostales. ¿Cuáles son los principios doctrinales de estas iglesias? Se distingue por enseñar mucho sobre el don de lenguas, el bautismo en el Espíritu, y es increíble, pero en menos de 100 años la experiencia carismática constituye la sección más grande y dinámica del cristianismo mundial. Las denominaciones pentecostales son hoy reconocidas y aceptadas dentro del marco del cristianismo del siglo XXI como las más activas y las de mayor crecimiento a nivel mundial. Eso es indiscutible. Las iglesias que están creciendo más son las iglesias pentecostales. Creo que todavía se está hablando, aunque empezaron a surgir en la década de los 90, las mega iglesias, pero las mega iglesias están dentro de las iglesias pentecostales. Muy bien, hablemos del neopentecostalismo, ese nuevo pentecostalismo, el neo,
podemos hablar de estos primeros pentecostales que surgen de 1901, 1906 y posteriormente. Son pentecostales clásicos. Pero después surge un neopentecostalismo. El fondo doctrinal sigue siendo el mismo, es decir, creen en el bautismo del Espíritu Santo, en las sanidades, en el don de lenguas, aún inclusive en la profecía. Pero el cambio no es doctrinal, sino de práctica. El movimiento carismático se extendió por todas las iglesias protestantes en la década de los 60 y aún mismo en la Iglesia Católica Romana de 1967 llega el carismatismo y a este movimiento dentro de la Iglesia Católica, o sea, están dentro de la Iglesia Católica, pero experimentan el hablar en lenguas, lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu, sanidades. Bueno, ellos le llaman a este movimiento el movimiento de renovación carismática católica. Entonces vean, eso es el carismatismo, es un movimiento y se empezó a introducir en todas las denominaciones, aún en iglesias bautistas, que pueden seguirse llamándose bautistas, pero son iglesias bautistas carismáticas. Entiéndase de carismáticas, que ese énfasis que le dan a los dones, primordialmente a estos dones que teológicamente algunos los conocen como los dones de señales, que son el hablar en lenguas, el sanar enfermos, el echar fuera demonios y la profecía. Y este movimiento carismático hace mucho énfasis en esto y se fue extendiendo. Es lo que se conoce como neopentecostalismo. Vamos a entrar ya con nuestro último tema y con este último tema estaremos concluyendo la historia de la iglesia. Ha sido un transitar desde el siglo I hasta el presente y bueno, yo espero que haya sido muy significativa la historia para ustedes, que hayan aprendido cosas nuevas, pero no solamente aprendido, sino también reflexionado, o haya habido una reflexión de cuál es nuestro papel en la presente historia como iglesia, como la iglesia de Cristo. Este último tema es el siglo de los mártires. Según cálculos de los expertos, quiero compartirles que esto lo obtuve de un libro, de este libro, que se llama Historia General del Cristianismo, de John Fletcher y Alfonso Ropero. Alfonso Ropero es un autor contemporáneo y él escribe lo último de la era, porque este libro abarca hasta el año 2005, entonces él habla de esto, de este tema del siglo de los mártires. Y según cálculos de los expertos, de 70 millones de mártires cristianos en la historia, de ellos el 65% corresponde al siglo XX. Es impresionante. Es decir, estamos hablando de los 70 millones de mártires cristianos que se ha registrado a lo largo de la historia. De esos 70 millones, 45 millones corresponden al siglo XX. Ahora, necesito aclarar algo. Aquí hablan del martirio de cristianos, aunque se está englobando no solamente a evangélicos, sino también a la iglesia ortodoxa, la iglesia, inclusive la iglesia católica, porque hay lugares, por ejemplo, en que tienen otra creencia diferente al cristianismo, y muchos de ellos son atacados, perseguidos o inclusive asesinados. Por eso es que es una cantidad impresionante a lo largo de toda la historia. Según estudios protestantes, estos sí estudios protestantes, los mártires del año 2000, solamente contando católicos, ortodoxos y protestantes, serían como unos 165,000. 165,000 que murieron solamente en el año 2000. En todos los continentes, a lo largo del siglo XX, muchos misioneros y laicos han derramado su sangre, han sufrido múltiples formas de persecución, odio, violencia, exclusión y el asesinato. Por ejemplo, el 28 de agosto del 2003, 18 cristianos pakistaníes fueron masacrados en el interior de la iglesia de Santo Domingo, en Pakistán. Hay iglesias o lugares donde se reúnen que han sido incendiados y profanados en Indonesia, pueblos y escuelas cristianos destruidos en Nigeria, conversiones forzadas al Islam en Sudán, misioneros secuestrados y masacrados
en el sur de Filipinas y en México, en Chiapas. El menosprecio al indígena unido a la intolerancia religiosa, tomando la religión como excusa, se arrastra desde hace años como una situación infame. Ahora, estamos hablando de esta parte, nada más yo quise terminar hablando de esta situación de la persecución, porque regularmente se puede pensar, bueno, la persecución solamente fue en el siglo I y en la época de la Reforma Protestante, pero sigue habiendo persecución en algunos lugares. En nuestro propio país, en México, inclusive a lo mejor en países occidentales, una persecución de tipo intelectual la hay, pero en un sentido tenemos persecución, y de persecución física también. La iglesia de Cristo ha permanecido a lo largo de los siglos y va a permanecer hasta que Él venga, porque es su iglesia y nada ni nadie va a destruir a la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva, debemos recordar, surgió en medio del rechazo y de persecución. Y los primeros perseguidores de la naciente iglesia eran esos fariseos, los fariseos que los hostigaban, los religiosos, los principales religiosos. Pero después surge la figura de Saulo de Tarso, que se convierte en un perseguidor insaciable, y que por la gracia de Dios después se convierte en Pablo, el apóstol, y de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Y estamos hablando de los primeros 60 años de la iglesia. Esto fue lo que pasó. La persecución no ha desaparecido, pero tampoco la esperanza que todo creyente tiene en Cristo Jesús. La gran comisión sigue siendo el estandarte de la iglesia de Cristo. Debemos de seguir avanzando con nuestro papel dentro de la historia presente y debemos confiar en que tarde o temprano Jesús cumplirá su promesa de regresar. En tanto eso sucede, sigamos escribiendo la historia de la iglesia de Cristo bajo la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Esperemos que Dios nos permita vivir un tiempo de mucho esfuerzo misionero y una gran cosecha para su honra y para su gloria. Bien, es así como hemos llegado al final de esta clase de historia del cristianismo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, ahí están los correos electrónicos, mi correo electrónico, el WhatsApp, y ahora con esta situación también de una clase virtual, en algún día en la semana estaremos en vivo para responder algunos cuestionamientos, a algunas dudas o algunas reflexiones. Y agradezco la atención y realmente espero, que haya despertado en ustedes ese interés por la historia de la iglesia y puedan darse a la tarea de indagar un poquito más, de comprar libros sobre la historia y de aprender de nuestra propia historia. Dios les bendiga y espero, si no es de manera física, pero sí de manera virtual, vernos en otra ocasión y tal vez con otra materia.